Buenas noches, este es el diácono Santiago Josado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Y esta noche vamos a continuar con nuestro estudio sobre el Evangelio de San Mateo. Pero antes de comenzar nuestra reunión, vamos entonces a hacer la oración para antes de leer la Biblia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con nuestra clase de esta noche. Y el título de la clase de esta noche es La relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En esta clase vamos a continuar el tema que estábamos tratando en la clase anterior, en la que vimos los ejemplos que nos daban Mateo y Jesús sobre las diferencias entre la antigua alianza y la nueva alianza y cómo se debía vivir dentro de la nueva alianza. Fíjense que Mateo nos dio en total 5 ejemplos. Hoy vamos a continuar con el cuarto. Este lo veremos expresado en el capítulo 5, entre los versículos 38 al 42. El tema de todos estos ejemplos que Mateo nos da es el de la virtud de la justicia. Fíjense que en los tiempos de Mateo, a los saduceos en Israel se les consideraba como las personas justas y santas. A los fariseos se les conocía como los separatistas, ¿verdad? Ya que eran un grupo elitista. Y ellos, ante todo, Israel, se consideraban como aquellos que cumplían con la ley mucho mejor que cualquier otra persona. Y por ende cumplían con la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y por estas razones, ellos eran el ejemplo a seguir de las demás personas. Jesús no estaba de acuerdo con estas aseveraciones, ¿verdad? Ya que lo que ellos hacían no era correcto porque ellos solamente aparentaban ser justos. En otras palabras, que había una incongruencia entre sus palabras y sus acciones. Jesús no quería que aparentaran ser justos, sino que la justicia saliera de sus corazones. Es por esto que Jesús nos da ejemplos que tocaron fibras sensibles, y no solamente en Israel en aquella época, sino también hoy en día a nosotros. Jesús nos enseña que lo que marca la diferencia en nuestra vida es que seamos justos de corazón y que no observemos la ley externamente. Jesús también enfatiza que lo que nos motiva es lo que le da valor a nuestras acciones. En otras palabras, nuestras acciones externas serán juzgadas en base a nuestra motivación, ¿verdad? Esto lo veremos más en detalle en el capítulo 6, pero por ejemplo, si uno va a dar limosna a una persona, ¿por qué uno le da limosna? Le da limosna porque uno quiere ayudar a la persona y ve en esa persona a Jesucristo, o uno da la limosna para que otras personas lo vean y entonces digan, ah, mira qué generoso es fulano, ¿verdad? Pues por lo tanto, ustedes ven que hay dos motivaciones diferentes, lo cual hacen ese acto un acto inmoral o un acto moral. En el capítulo 5, Jesús nos habla sobre la ley del talión.
donde se nos dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero, pues yo les digo, ¿verdad? Eso lo encontramos en los versículos 38 y 39. Como vemos, Jesús es bastante claro en esta aseveración en la cual él no va a permitir ninguna ley que promueva la venganza. Y eso es muy importante entenderlo. Básicamente, él expresa que quiere exactamente lo opuesto a lo que dice la ley del talión. Jesús sabe que nos está pidiendo algo que va en contra de la naturaleza humana. Él no ofrece resistencia contra el malvado y pelear para defenderse de él es lo que naturalmente nosotros hacemos, ¿verdad? Como vemos, la ley del talión exige ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y como dije antes, esto es exactamente lo que Jesús no quiere. Él no quiere que nuestras reacciones completen el ciclo del mal, ya que cuando alguien nos hace mal a nosotros, está dando comienzo al ciclo de la maldad. Si nosotros reaccionamos de una manera también maléfica a ese daño que hemos recibido, tomando ojo por ojo y diente por diente, entonces nosotros estamos completando ese ciclo de maldad. Al actuar de esta forma, no le estamos dando gloria a Dios con nuestro comportamiento, ya que no hemos permitido que se vea y se manifieste la santidad, justicia y amor de Dios. Es por esto que Jesús se niega a aceptar la ley del talión. Como decía Mahatma Gandhi, decía, si aplicamos la ley del talión, ojo por ojo, todo el mundo estaría ciego, ¿verdad? Jesús nos dice, pues yo les digo que no opongan resistencia al que les hace el mal. Antes bien, si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Fíjense, según algunos eruditos bíblicos, esta traducción está levemente equivocada. Ellos explican que lo que Jesús nos está diciendo aquí no significa que Él quiere que usted sea la alfombra para limpiarse los pies, ¿verdad? Y del que usted sea del quien todo el mundo abuse. Esto no es lo que Jesús está diciendo con esto. Para comprobar esto, debemos ir al Evangelio de Juan, el capítulo 18, en estos versículos, donde el Sanedrín está enjuiciando a Jesús. Mientras el sumo sacerdote estaba interrogando a Jesús, uno de sus guardias lo golpeó en la mejilla. Jesús se enfrentó al hombre que lo golpeó y lo responsabilizó de la violencia que había cometido contra él. Y le dijo, ¿por qué me golpeas? ¿Verdad? Fíjense que Jesús no se dejó abusar, sino que él enfrentó a quien lo estaba golpeando y lo responsabilizó por lo que hizo. Por eso tenemos que tener cuidado cuando leemos y estudiamos la Sagrada Escritura y cómo interpretamos su significado. Jesús, para enseñarnos que no debemos completar el ciclo de la maldad, sino que debemos añadir algo que sea completamente divino a esta situación, nos dice, al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto, ¿verdad? Esto es algo que no se entiende bien en el siglo XXI, ya que todo el mundo se vestía de una manera diferente en los tiempos de Jesús. La prenda de vestir principal en aquella época era una túnica que cubría todo el cuerpo y se ajustaba poniendo un cinturón o cuerda alrededor de la cintura. Sobre esta túnica
se usaba otra pieza de vestir que se llamaba el manto. El manto era 2 o 3 veces más grande que el cuerpo de quien lo portaba, porque durante el día el manto se utilizaba como abrigo y por la noche era la sábana que cubría a la persona cuando se acostaba. Cuando una persona pobre tomaba dinero prestado, por lo general tenía que dar su manto como garantía de que iba a pagar el dinero que le habían prestado. Jesús estaba en contra de esta práctica, ya que esto dejaba a este hombre pobre sin ninguna protección contra las inclemencias del tiempo, ya que no tenía nada con qué cubrirse. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que si alguien te quiere llevar a la corte, que le respondas de una manera generosa, porque si te lleva para quitarte algo que es esencial para ti, entonces tú no eres el pobre. El que es el verdadero pobre es la persona que te está llevando a la corte, ¿verdad? Al que te obligue a andar una milla, vete con él 2, ¿verdad? Lo que Jesús está buscando aquí es un perdón generoso y una respuesta generosa a los desafíos de la vida. Luego, en el versículo 42, vemos a Jesús en su mejor momento, cuando nos dice, a quien te pida, dale, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Ustedes son hijos del Padre. Ustedes viven con una meta de llegar al cielo. Ustedes viven para alcanzar un reino de mayor categoría. Ustedes viven con unos estándares mucho más altos. Por lo tanto, estas personas pobres están viviendo a un nivel más bajo, al nivel de las cosas materiales. Para ellos, las cosas materiales son lo más importante en esta vida. Pero estas cosas materiales no son lo más importante para ustedes, ya que ustedes son hijos del Padre. Es por esto que Jesús, de una manera tajante, elimina completamente la ley del talión. Esta ley era muy importante en aquella época para las personas de la antigua alianza, ¿verdad? Antes él no está elevando a un nivel mucho más alto de lo que en aquella época se vivía. En los versículos 43 al 48, Jesús amplía su mensaje en contra de la venganza y lo lleva a un nivel mucho más alto, a un nivel nunca antes visto. Si vamos al libro del Deuteronomio, el capítulo 6, nos dice, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, cuando vamos al libro del Levítico, en el capítulo 19, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, como nosotros sabemos, algunas de las discusiones que Jesús tuvo con los líderes de Israel sobre la palabra prójimo, este era un tema que ellos realmente querían discutir con Jesús. Como ellos presumían que si ellos amaban a Dios, ellos podían limitar el concepto de prójimo a las personas que vivían en su hogar, a las personas que eran de su clan, o de su tribu o nación, ¿verdad? De esta manera, ellos podían excluir a todas las demás personas que no estuvieran incluidas en estos grupos, ¿verdad? Es más, ellos podían odiar a esas personas si así lo deseaban. Por lo tanto, la ley del amor estaba absolutamente limitada, reducida y solamente era compatible con la naturaleza humana. Jesucristo obviamente rechaza esta manera de pensar de una manera tajante y que no deja lugar a dudas.
Por eso veremos en los versículos 43 al 48 que se va a discutir el concepto del amor. Y con esto se va a completar la comparación entre la antigua y la nueva alianza. Jesús nos dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Fíjense, Jesús está enseñando algo completamente nuevo, a tal punto que los que lo oían probablemente se estaban riendo de él, ya que todo el mundo vivía odiando a sus enemigos y amando solamente al pequeño grupo de personas que ellos aceptaban como prójimo, ¿verdad? Fíjense, Jesús les dice, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre del cielo. Consideremos que nosotros, a través del bautismo, nos hacemos hijos del Padre. Sin embargo, es otra cosa que probemos que seamos verdaderos hijos del Padre. Y esto lo hacemos cuando nos comportamos como Jesús. Y este es el meollo del asunto. Lo que Jesús nos está diciendo es que el corazón, o lo más importante de lo que nosotros llamamos cristiandad, y él llama el reino de los cielos, es amarse los unos a los otros. Queda bien claro que no es amarse en base a los estándares bajos que tiene el mundo, ni tampoco es amar a los estándares un poco más altos de la antigua alianza, sino que tenemos que amar al nivel de los estándares del Padre, que son los más altos. Nuestro amor tiene que ser perfecto, puro y espiritual. Sobre todo, nuestro amor tiene que estar dispuesto al sacrificio. Tengamos claro que todo esto fue escrito después del año 70 después de Cristo. Cuando tenemos esto claro, entonces vemos que Mateo está escribiendo su evangelio mirando hacia el pasado. Mateo y toda la iglesia tienen el testimonio de Jesús que amó a todos sus enemigos, aun cuando estaba colgando de la cruz. Y le pedía al Padre que perdonara a quienes lo estaban torturando y matando en ese momento. Ellos vieron cómo se comportó el verdadero Hijo de Dios, el Hijo con H mayúscula, ¿verdad? Todos los demás nosotros somos hijos con H minúscula, pero Jesucristo es el Hijo con H mayúscula, ¿verdad? Por lo tanto, este es el estándar por el que deben comportarse todos los demás hijos del Padre, que somos nosotros. Para ampliar esto, con más detalle, Jesús nos dice, así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Notemos que esto es amor sin límites ni fronteras. Este amor sin fronteras deja atrás a la antigua alianza, ya que esta sí tenía fronteras muy bien establecidas en donde solamente se amaba a la familia, al clan, a la tribu y a la nación, ¿verdad? Jesús nos llama a que vayamos más allá de la frontera establecida y que nos deshagamos de todos estos límites impuestos por la antigua alianza y que amemos sin límites porque su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, todos los hombres son criaturas de Dios. Entonces Jesús nos dice en su discurso, utilizando una lógica innegable, diciéndonos, si ustedes aman solo a que los aman, ¿qué premio merecen? También hacen lo mismo los recaudadores de impuestos. Y eso nos dice en el versículo 46. Este es un ejemplo que a los judíos les tocaba una fibra muy sensible.
ya que los recaudadores de impuestos en su escala social eran los que estaban más abajo. Nadie los quería ni los apreciaba. Por lo tanto, si el amar de esta manera los igualaba a los recaudadores de impuestos, entonces ellos no estaban viviendo en la gracia de Dios y por lo tanto no pertenecían al reino de Dios. Jesús les dice, si saludan solo a sus hermanos, o sea, esto significa a la familia, a sus de su clan, a la tribu o a la nación solamente, ¿qué hacen de extraordinario? Esta es una pregunta crucial. La contestación es que los hijos del Padre tienen que ser excepcionales. Tienen que ser completamente diferentes a todo el resto del mundo. Se tienen que comportar a un nivel en el que todo el mundo vea que son excepcionales. Ellos tienen que exceder todos los estándares de la antigua alianza y del mundo. Si nosotros somos como el mundo, entonces no estamos demostrando y dando testimonio de que somos hijos del Padre. Si nosotros amamos como todo el mundo ama, o sea, de una manera reducida, entonces no nos merecemos nada. Jesús completa este discurso referente a la venganza de con la siguiente oración. Dice, por lo tanto, sean perfectos, como perfecto es el Padre de ustedes que está en los cielos, ¿verdad? Cuando nosotros oímos esto, lo primero que se nos viene a la mente es que esto es algo completamente irrazonable y absurdo, dado que Jesús es Dios. Él es infinito, perfecto y eterno. Es imposible que yo pueda ser como Él, pero eso es exactamente lo que Jesús nos está diciendo, ya que a nosotros se nos ha bautizado en Cristo. Cuando esto ocurre, entonces nosotros no somos nosotros mismos, ya que el Espíritu Santo es quien está habitando en nosotros. Dios mismo está habitando en nosotros y será Él mismo quien nos haga perfectos. Y la explicación sobre esto la tenemos en el Evangelio de Juan, donde Jesús nos dice, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y también en la carta de San Pablo a los Filipenses nos dice, todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. Como vemos, Jesús no nos está pidiendo que nosotros seamos perfectos, que nosotros hagamos eso. Porque nosotros no podemos ser perfectos por nosotros mismos. Él lo hará por nosotros. Él es el que nos hará a nosotros perfectos como el Padre del cielo. Solamente si nosotros se lo permitimos a Él. Y con esto se termina el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Vamos entonces a comenzar el capítulo 6 esta noche. Fíjense que al empezar el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo nos encontramos con otra pregunta bastante difícil. O sea, ya vimos lo difícil que es. Él quiere que seamos perfectos, ¿verdad? Como su Padre Celestial. Algo que es bastante difícil, pero que verdaderamente, pues, entendemos que con Él lo podemos todo, ¿verdad? Pero al empezar este capítulo, hay otras preguntas difíciles. En el capítulo 5, Jesús nos dice que nosotros debemos ser justos para poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos vivir de una manera legalista o acomodándonos a las exigencias del mundo, porque lo que el mundo nos pide es completamente diametral a lo que Dios nos pide, ¿verdad? Cuando hablamos del mundo no es de el planeta Tierra, estamos hablando de la sociedad que nos pide que nos comportemos de una manera contraria al evangelio, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar una vida justa ante los ojos de Dios.
Por lo tanto, es todavía mucho más difícil cuando Jesús en este capítulo 6 nos dice, les dice a los fariseos que su piedad y la manera de dar culto a Dios tienen que ser practicadas dentro de un marco de justicia. Claro está, para ellos esto fue algo sorprendente, que Jesús les dijera esto, ya que desde su punto de vista, ellos ya estaban practicando su piedad y su culto dentro de un marco de la justicia, ¿verdad? Los fariseos, como sabemos, le daban gran importancia a los rituales de purificación. Si se acuerdan, los fariseos no entraron en donde estaba Pilatos y él tuvo que salir a donde estaban los fariseos porque de lo contrario ellos estarían impuros para celebrar la Pascua, ¿verdad? Eso cuando estaban juzgando a Jesús. Los fariseos podrían estar ritualmente limpios, pero en su interior estaban llenos de pobredumbre. Jesús va a hablarnos en esta sección de la posibilidad de que aunque oremos, hagamos actos externos piadosos y demos culto a Dios, si lo hacemos por guardar la apariencia y no es de corazón, estaremos cometiendo el pecado de hipocresía. Y esto fue obviamente algo que les causó un shock a los fariseos, ya que ellos deberían haber sido el ejemplo a seguir por todas las demás personas y no lo eran. Todavía hoy en día esto nos choca a muchos de nosotros, ¿verdad? Para las personas que vivían bajo la antigua alianza, había 3 caminos para llevar una vida justa, ¿verdad? El primero era la oración, ya que establecía la relación con Dios y la mantenía abierta y viva. Por lo tanto, la oración ayudaba a uno a vivir la vida de acuerdo a como Dios quería que uno la viviera. El segundo era ayunar. Esta práctica ayudaba a mantener correctamente la relación con uno mismo. De esta manera, el egoísmo y el egocentrismo no serían las fuerzas que dirigirían nuestras vidas, ¿verdad? Y el tercer camino era dar limosna. Y esto nos ayudaba en nuestra relación con nuestro prójimo. Si tu mano está abierta a los pobres. Y usted será generoso, amable y misericordioso. Recordemos que la oración, el ayuno y la limosna eran y son los 3 caminos hacia la santidad y la justicia. Jesús va a hablar sobre estos 3 caminos y nos va a puntualizar que podemos pecar aún en la presencia de Dios. Como hemos dicho, esto les causó un shock a las personas de los tiempos de Jesús. Y es por esto que él comienza el capítulo 6 diciendo, cuídense. Las personas que tienen que tener cuidado son los hijos del Padre, porque ellos son los miembros de la iglesia. Ellos son el pueblo de la nueva alianza. ¿Por qué tienen que ser cuidadosos? Porque todos estos pecados fueron cometidos por Israel. Y por lo tanto, ellos tienen que aprender de los errores de Israel. Todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender de los errores que cometieron los israelitas. Por eso que nos dice Jesús, cuídense de hacer obras buenas y en público solamente para que los vean. O sea que démonos cuenta que la motivación de la acción hace que haya una gran diferencia entre la gracia y el pecado. Fíjense, como les dije anteriormente, la motivación es algo que determina si un acto es moral o inmoral, pero es solamente el primer paso. Para uno saber si algo que uno hace, una acción cualquiera en la vida de uno, es moral o inmoral, uno tiene que ver 3 cosas. Tiene que ver primero la motivación con la cual uno está haciendo eso. Tiene que ver, segundo, el medio con el cual uno está llevando esa acción. Y tercero, el resultado de esa acción. Le voy a dar un ejemplo. Si uno va a dar limosna,
como dije anteriormente, la motivación es ayudar a la persona o es que me vean para que vean qué generoso yo soy. Si es la segunda, el acto es inmoral y uno está siendo un hipócrita. Ahora, ¿qué medio uno utilizó para dar esa limonda? Si yo tengo el deseo de ayudar a esa persona y le doy dinero, pero ese dinero lo gané con el sudor de mi frente trabajando, pues el medio es bueno. Si yo doy ese dinero, pero un dinero que yo robé a otra persona, pues ese medio es malo. Por lo tanto, ya el acto es inmoral. Aunque tenga buena motivación de ayudar a la persona, pero si lo estoy haciendo con dinero que yo robé, pues entonces es algo malo. Vamos a ver el resultado. Si yo tengo una motivación buena de ayudar al prójimo, yo doy dinero con el cual yo me gané trabajando, pero yo se lo doy a una organización que en vez de hacerle bien a las personas, ayuda, por ejemplo, a ISIS, una organización terrorista, pues entonces el resultado de ese acto es malo, porque mi dinero va a ser utilizado para hacer daño. Por lo tanto, esas son las tres cosas que uno tiene que ver y evaluar si el acto de uno es moral o inmoral. La motivación en el medio con que uno lleva a cabo ese acto y el resultado del acto, ¿verdad? Jesús nos dice claramente que si la razón por la que nosotros hacemos obras buenas es para llamar la atención de otras personas, entonces no recibiremos ninguna recompensa de nuestro Padre Celestial. En otras palabras, nuestras acciones no tendrán ningún valor ante los ojos de Dios. Cuando des limosna, hay que hacer hincapié en la palabra cuando. Fíjense que Jesús, cuando habla de orar, de dar limosna o de rendirle culto a Dios, dice cuando en estos pasajes. O sea que Jesús está asumiendo que todos sus seguidores eran personas justas y comprometidas con Dios. Y por ello, él no podía concebir el concepto de una persona que fuera cristiano solamente por apariencia, ya que de por sí esto sería una contradicción. Es por esto que Jesús solamente se dirige a las personas que están completamente comprometidas con Dios y no a los que son cristianos nominales. Este es el desafío para nosotros, ¿verdad? O sea, que Él siempre piensa bien de nosotros hasta que nosotros probemos lo contrario, ¿verdad? Jesús nos dice, cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los alabe la gente, ¿verdad? Es el versículo 2. Fíjense la palabra hipócrita. Fíjense, la palabra hipócrita significa actor en griego, ¿verdad? Y un actor es alguien que va a un escenario y personifica a un personaje imaginario o real, a fin de cuentas, él no es el mismo, él está solamente haciendo de otra persona. Pues este es el concepto del que Jesucristo está hablando cuando se refiere a una persona hipócrita, que la persona no está siendo él mismo, sino que está proyectando a alguien que él no es o que ella no es. O sea que la persona se puede vestir con un ropaje litúrgico, puede comportarse como una persona santa, hacer buenas acciones, decir todas las palabras adecuadas, pero puede estar completamente errado si todas estas acciones son una apariencia externa. Si en su interior habita el mal, su exterior también será malvado. Este fue exactamente el problema que Jesús encontró en los escribas y los fariseos. Ellos se vestían, hablaban y se comportaban como se esperaba de alguien justo y santo. Sin embargo, cuando oímos cómo los acusa Jesús, y eso lo vamos a ver más en detalle y de una manera bien fuerte en los capítulos 15 y 23 del Evangelio de Mateo, nos debe atemorizar porque Jesús es el juez supremo.
y después de él no hay apelación, y él lo llamó raza de víbora. O sea que si Jesús nos llama de esa manera, hay que ponerle atención, ¿verdad? Porque después de nuestra muerte, Jesús no solamente es el juez en la tierra, sino también en los cielos. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice algo tan tajante, debemos de prestarle atención e internalizarlo. Es por eso que si nosotros estamos haciendo algo en donde aparentamos ser santos, pero internamente no estamos buscando, sirviendo, glorificando y adorando a Dios, y si Dios no es el centro de nuestras acciones, entonces no sigamos con esa pantomima, porque no tiene ningún valor. No importa el estatus que tenga esta persona en la sociedad o en la iglesia. Esto se aplica a todo el mundo, desde el Papa hasta el más pequeño de la iglesia. Jesús nos dice, les aseguro que ya han recibido su paga. Lo único que quieren estas personas es la admiración de otro individuo. Por lo tanto, ya han recibido esa admiración, pues ya con eso ya han sido pagados, ¿verdad? Jesús nos dice que cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. De ese modo, tu limosna quedará escondida y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. El significado de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha es que nosotros no debemos de ver lo que hacemos. ¿Y qué queremos decir con eso? Bueno, en otras palabras, que no debemos de admirarnos a nosotros mismos al punto de estar convencidos de que nosotros somos mejores que otras personas por el hecho de que hemos sido buenos con el pobre. Es bueno notar que aunque nosotros eliminemos la admiración de todas las personas que están a nuestro alrededor, todavía podemos causarnos daño a nosotros mismos, ¿verdad? Si nos autoglorificamos, ¿verdad? Por lo tanto, esto cancelaría la recompensa que nos pudiera dar Dios, ¿verdad? Hay que dejar claro que Jesús está hablando en contra del externalismo. Lo que Jesús quiere es que nuestras acciones sean motivadas por un corazón lleno de justicia y misericordia. Lo mismo sucede cuando hablamos de la oración. Dice, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, que gustan rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Fíjense, lo más probable es que quienes hacían esto eran los fariseos y los saduceos en aquella época. Es muy probable que ellos estaban pensando que le estaban dando buen ejemplo a los demás. De esta manera, los laicos podrían aprender lo que tenían que decir y hacer cuando estuvieran en la presencia de Dios. Sin embargo, Jesús clarifica que estas acciones de los fariseos y de los saduceos no tienen valor porque en sus corazones, los cuales él conocía muy bien, lo hacían para que las personas lo admiraran. Por eso dice, les aseguro que ya han recibido su paga. Y Jesús continúa diciéndonos, cuando vayas tú a orar, entra en tu habitación. Eso quiere decir que entra en tu corazón. Cierra la puerta. ¿Qué quiere decir? Cierra los ojos y tapa tus oídos. Y reza a tu Padre a escondidas. O sea, en ese lugar secreto del corazón. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te pagará. En otras palabras, si vamos donde está Dios, debemos dejar fuera todo lo demás, incluyéndonos a nosotros mismos y la opinión de todo el mundo. Y si lo buscamos sinceramente, entonces lo encontraremos. Un excelente ejemplo de esto que estamos hablando son los Reyes Magos. Fíjense, ellos buscaron a Dios y lo encontraron.
pero lo buscaron de una manera sincera, sin buscar la atención ni admiración de Herodes o del mundo. Por lo tanto, al buscarlo con sinceridad, lo encontraron. Y eso es lo que le pido a Dios esta noche, que todo y cada uno de nosotros lo busquemos de una manera sincera y con pureza de corazón para que lo encontremos y estemos con Él por toda la eternidad. Y con esto damos por terminada nuestra clase de esta noche. Vamos entonces a terminar con la oración a Nuestra Señora, la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén.